Abrimos nuestras Biblias allí en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del 11 al final. Antes de leer, quiero anunciar que el próximo tema que vamos a estar trabajando es sobre el anticristo o la bestia. Es el tema que vamos a estar tratando. Si ustedes miran, hay una curiosidad a nivel de redes. Hay preocupación de que algo va a pasar, está sorprendido el mundo por la convulsión en las diferentes áreas que está viviendo el mundo. Se está conjeturando mucho sobre el anticristo y eso es una revolución en cuanto a profecía o la venida de Cristo. Nosotros vamos a trabajar el tema el anticristo o la bestia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, es importante entender que la Biblia es para los creyentes, no para los incrédulos, es para los creyentes. Y como palabra de Dios es información que Dios quiere llevar a la mente y al corazón de los creyentes, por dos razones: para que sepan de lo que Él les ha librado a través de la obra gloriosa de la cruz, y para interesarnos en aprovechar el corto tiempo que queda en las cosas espirituales, especialmente extendiendo el evangelio. Lo que viene es serio. La Biblia dice que no tiene comparación histórica. Y la verdad, todo se está acomodando. Leía una noticia sobre lo que están haciendo a nivel de comunidad europea, donde están ya, se había propuesto hace 2 años, pero hasta ahora lo firmaron, un acuerdo que tiene que ver con el control total de las personas. Y entonces enfocaron ahí entre la noticia las áreas que van a controlar de la persona. Y ya nosotros sabemos y hemos oído y hemos predicado sobre lo que es el control total. Pero ya los pasos son en serio. Antes eran de oídas, mas ahora son pasos en serio. El ecumenismo se está fortaleciendo en este momento. El Papa anda por los países árabes tratando de fortalecer la religión ecuménica, y en fin, todo está moviéndose de esa manera. Una verdad para nosotros sublime, y goces en ella. Antes de todas estas cosas que vienen, Jesucristo viene por nosotros. Y hablamos de estas cosas porque a veces los creyentes se duermen en los laureles, se duermen en la religiosidad, en la frialdad, en la indiferencia, en la apatía. Y hermanos, no es hora de dormir. Dice el Señor Jesucristo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así es que el próximo tema, el anticristo. Nos ponemos de pie por tratarse de la palabra del Señor. 1 Timoteo 4, 11 al final. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyen. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, es un gozo, una bendición, mi Dios, poder estar en tu casa. Cuán hermoso es para nosotros saber que desde este lugar, en el nombre glorioso de Jesucristo, podemos entrar a tu presencia en alabanza, en adoración. Gracias, oh Dios bendito, por todos y cada uno de los hermanos que el Espíritu Santo ha movido para estar aquí. Que el Espíritu Santo les mantenga siempre en ese ánimo, en esa voluntad, en ese deseo de congregarse, sobre todo para aprovechar, oh Dios, cada oportunidad que nos das para exaltarte, alabarte, bendecirte. Aprovechar cada oportunidad que nos das para relacionarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, con la gente que vamos a pasar la eternidad. Y ayúdanos a aprovechar, oh Dios, también la oportunidad de oír tu palabra. Sabemos, oh Dios, que tú hablas al creyente por medio de tu palabra y por medio de ella no solo le enseñas, no solo le instruyes, sino que lo formas y lo preparas para toda buena obra. Te ruego, Señor Dios amado, que nos des a todos en esta noche un corazón humilde, un corazón manso, un corazón sumiso, abierto a la voz de tu palabra. Que tu palabra, oh Dios, sea viva y eficaz en esta noche. Que tenga tal poder en nuestras vidas que la palabra a valorar mueva nuestra voluntad, inquiete, oh Dios, nuestra vida en Cristo y nos mueva, oh Dios, en pos de tu voluntad, que seamos hallados haciendo conforme tu palabra enseña. Te ruego, Dios bendito, que el Espíritu Santo tome control de tu siervo y de todo lo que se hace. Es mi deseo como siervo tuyo, ser fiel a tu palabra, decir todo lo que tú pones en mi corazón. Y yo ruego, Dios, en tu misericordia, multiplica tu palabra en mi corazón, en mi mente y en mis labios. Y úsela para nuestra bendición y para tu gloria. Te lo pedimos, oh Dios bendito, con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Es un pasaje maravilloso, aclaramos, es una carta pastoral dirigida en forma especial a los siervos, a los que transmiten la palabra o a los que están a cargo del pastoreo, pero la Biblia no es exclusivamente para ellos, sino que es para todos los santos, ¿verdad? Y entonces es bueno que los santos también lean, estudien las cartas pastorales. Las cartas pastorales son 3. La primera, Timoteo, segunda, Timoteo y Tito. Debemos leerlo. Aunque son cartas pastorales, allí hay recomendaciones, por ejemplo, en Tito 2, que tiene que ver con todas las edades de la iglesia, inclusive el siervo de Dios, la calidad de la enseñanza. En fin, debemos empaparnos. Y lo que dice el Señor al siervo, el siervo viene a ser como el ejemplo del cual también deben aprender los creyentes, ¿verdad? Y eso lo deja bien claro Hebreos capítulo 13, verso 7. Entonces Dios instruye a su siervo porque su siervo tiene que instruir a su pueblo. Y el siervo de Dios aprende de Dios y el pueblo aprende de las enseñanzas que Dios da a sus siervos y aún de la vida, conducta y testimonio de los siervos, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice allí, habíamos quedado en el verso 12, donde Dios no quiere que nadie le menosprecie a usted por una vida espiritual indiferente, fría, sino todo lo contrario, que puedan admirarlo
y puedan determinar que usted es un creyente fiel, obediente, consagradito, que vive para hacer la voluntad, que en su estilo de vida refleja la obra de Dios, refleja a Cristo, solo para recordar. Dice el 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, subraye eso, sino sé ejemplo. ¿Qué espera Dios del creyente, del siervo, del nacido de nuevo? Que sea un ejemplo. Solo piensa, ¿cuánto beneficio traería a tu casa que usted como creyente pudiera ser un ejemplo en su casa? Un ejemplo en Cristo. Amén. Imagínate, qué bendición. Que seas un ejemplo como esposo, como esposa, un ejemplo como hijo, un ejemplo como padre, un ejemplo como madre, un ejemplo como vecino, un ejemplo como trabajador. Dios quiere que el creyente sea ejemplo. Pero a veces vemos eso a la ligera, con indiferencia. Y en las circunstancias de la vida se nos olvida que somos hijos de Dios. Y a veces proferimos y mostramos la parte fea de nosotros, en vez de mostrar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces allí el texto dice, sé ejemplo, ¿a quiénes principalmente? El desafío del creyente es ser ejemplo al creyente, no ser tropiezo, ser ejemplo. Ser ejemplo es ser diferente, es proceder diferente, es vivir diferente. Y el Señor dice, sé ejemplo a los creyentes, y ahí enfoca por lo menos 5 áreas en palabra. Recuerdan que citamos allá Hebreos capítulo 4, versos 14 en adelante, donde hablamos un poco de la expectativa de Dios sobre su vida. ¿Cuál es la expectativa de Dios sobre el redimido? Que crezca, que se desarrolle, que se forme, que sea útil en su obra. Es la misma expectativa, digamos, que el padre, la madre tiene sobre su hijo. Y hace todo porque él se forje y llegue a ser de bien, llegue a ser útil. Pues igual es el pensamiento de Dios. Cuando lees Hebreos capítulo 4, versos 14 hasta el final, te encuentras que la expectativa de Dios es que usted ponga tal interés, tal esfuerzo, tal dedicación, que llegues a ser un maestro en el área en que Él le puso. ¿Está oyendo? Sí. Porque dice el texto, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Algunos no han aprendido. Y entonces hay que volverle a meter el biberón, volverles a dar la lechita, porque no han aprendido, no han crecido, no se han formado. Y cuando alguien no crece o no se desarrolla, hermano, empieza a ser un problema. Imagínate un niño que no crece, que no se desarrolla, viene a ser para sus padres que es un asunto complicado. De manera que aquí hay un desafío. Usted tiene que ser ejemplo en palabra. Alguien instruido en el Señor. Dice Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén. Dios quiere que usted esté lleno de la palabra. Porque si usted es lleno de la palabra, de repente podrá ser un buen maestro de escuela dominical. Amén. O podrá venir a ser un buen exponente de la palabra. O puede ser un buen discipulador. ¿Está oyendo? Puede ser un buen consejero. Cuán importante es que cada creyente sea un ejemplo en la palabra.
Además dice el texto, en conducta. Estuvimos hablando allí, quiero recordar algunos pasajes, pero dice 1 Tesalonicenses 2:15, que Dios quiere que usted sepa cómo conducirse en la iglesia. Allí, si no hay que mover la hoja. Dice 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor o la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oye, ejemplo en conducta entre los hermanos. Amén. Ejemplo en la iglesia. Ejemplo entre el pueblo de Dios. Es lo que dice el texto. Dice además la palabra del Señor en amor. Dios quiere que usted ame. Aprenda a amar. Una vez alguien me dijo, es que a mí nunca nadie me ha amado, ni yo he aprendido a amar a nadie. Y estaba enfocando un problema serio y gravísimo. Pero entonces yo le dije, pero Dios te ama y Dios puede enseñarte a amar indistintamente de las circunstancias que ha rodeado su vida. ¿Sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Allí está, úselo, ¿sí? Aplíquelo, vívalo. Porque la relación entre los cristianos debe ser una relación de amor. Sin prejuicios, sin acepciones, sin necedades, sin carnalidades, viéndonos en la realidad, en Cristo, viéndonos como pueblo de Dios. Porque aún Dios quiere que usted aprenda a amar a los que son difíciles. ¿Sí? Aún Dios dice, amarás a tus enemigos. ¿Está oyendo? Y en el pueblo de Dios, en la iglesia, no hay enemigos. Hay redimidos. Es tu pueblo, es el pueblo de Dios, es tu gente. Es la gente con la que vas a pasar la eternidad y debes amarla. Desde luego, esto no elimina la realidad de que algunos son difíciles y feos, pero bueno, ellos se prestan para que ejercitemos más fuertemente el amor. ¿Ah? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Me estoy brincando una. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Cómo debe amar usted al prójimo? Yo no sé cuánto se ama usted. ¿Qué cosa estaría usted dispuesto a hacer por usted mismo? Bueno, el Señor quiere que usted ame a su prójimo como a usted mismo. Y ya tenemos una razón fuertísima para orar. Ayúdeme, Señor, a ejercitar ese amor. ¿Sí? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Entonces Dios quiere que seamos ejemplo ¿en qué? En amor. Y de todas maneras, todo lo que no se haga bajo ese principio no sirve para nada. Y allá uno puede, vamos ligeramente a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 es tajante en este sentido. Todo lo que usted haga, albergando rencores, sentimientos negativos, odios, amarguras y cosas como esas, lo que hagas no sirve para nada, no importa cuánto sepa usted, cuánto pueda hacer. Si no lo has sazonado con amor, de nada sirve, dice la palabra. Vamos a ver. 1 Corintios 13 dice, si alguno
hablase lenguas humanas y angélicas. Está hablando hipotéticamente. No está dando por sentado que alguien se va a dedicar a eso. Estamos para no enredar las cosas. Y dice la palabra, y no tiene amor. El pastor dice que eso es como darle a un tarro. No emite sonidos más que estridentes, que aturden. Lo que está indicando el texto es la ineficacia de lo que uno puede si no tiene amor. ¿Está oyendo? Y dice el verso número 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué soy? ¿Qué? No soy nada. Puedo impactar moviendo ese monte a otro lado. Pero dice el Señor, si no tiene amor, nada soy. Hermano, cuán importante y valioso es el amor. ¿Saben? Fue el amor de Dios que nos alcanzó. Merecíamos el infierno, la condenación, la ira de Dios. Pero el amor de Dios fue tan grande que puso la gran alternativa de su Hijo para alcanzarnos a nosotros. Cuán glorioso es ese amor. Dice que es más alto que los cielos, más profundo que la mar. Sí, es un amor infinito, glorioso. Dios quiere enseñarnos el valor del amor. Dice más el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Por eso dice 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas por amor. Si no, no lo haga, porque a Dios no lo va a engañar. ¿Sí? Y si aplicamos el amor, hermanos, eso produce una profunda satisfacción al corazón. Me hace sentir muy bien cuando yo hago las cosas por amor. No solo glorifican a Dios, sino que tienen un sabor especial a mi alma. ¿Está oyendo? Así es que la palabra del Señor dice en nuestro texto que debemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El creyente debe desarrollarse espiritualmente, crecer en la fe, santificarse, buscar ser mejor. Y solo cuando somos mejores podemos ser ejemplo. Solo cuando mejoramos, crecemos, nos perfeccionamos, nos santificamos, podemos ser ejemplo a otros. Dios quiere que seamos ejemplo. El verso 13 dice, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, estudie la Biblia. Amén. Lea la Biblia. Es maravillosa, yo me quedo sorprendido. En un principio, yo usé mucha literatura, tal vez por causa del ministerio, y necesité conocer muchos temas, investigar sobre muchos temas, sobre muchos asuntos. Pero llega un tiempo en la vida en que usted descubre que esa literatura pierde valor, pierde sentido, porque usted descubre que no hay mejor biblioteca que usted pueda tener que la Biblia.
Ella llena todas las expectativas del ser humano. Tiene todas las respuestas para todas las circunstancias que viven los seres humanos. ¿Cierto? Entonces Dios quiere que le dediquemos tiempo a ella. Quien no le dedica tiempo a la palabra se falla a sí mismo. ¿Cómo se va a instruir? ¿Cómo va a conocer de Dios? ¿Cómo va a conocer las promesas de Dios? ¿Cómo va a saber la voluntad de Dios para su vida? Las cosas que vienen si no estudia la palabra. Dedíquenle tiempo. Hablamos a veces del tiempo a solas con Dios. El tiempo a solas con Dios incluye básicamente dos cositas. Una es la oración y otra es un tiempo allí mismo con la palabra. Sí. Pero no es leer para salir del compromiso, es leer para meditar. Cuando leemos Josué 1:8, tiene un aspecto importante y es: meditarás en ella de día y de noche. Tú tienes una lectura, bien, trate de ver qué Dios está diciendo ahí, qué le quiere enseñar, qué debo aprender. ¿Sí? Y medite en eso. ¿Sí? Y tome decisiones para que haya ganancia. Porque leer por leer a nadie beneficia. Tal vez beneficia la presunción y el conocimiento, pero no buscamos eso. Buscamos que nuestra vida esté rendida a la voluntad de Dios. Si no, no hay ganancia. ¿Para qué saberlo? A veces usamos ilustraciones. Suponga usted que un médico se gradúa y tiene su título y lo guinda y nunca ejerce. ¡Qué tontería! ¿No les parece? Todo ese esfuerzo es en favor de una función. Dios quiere que usted se prepare porque Dios quiere usarlo. Miremos allá Esdras 7:10, por favor, y asumamos la actitud de este hombre. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Hagamos un paréntesis. Dice Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Está oyendo? Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. De hecho, el Salmo 27:4 en el congregarse tiene ese objetivo y dice inquirir de su santo templo. ¿Cuál es la idea? Que yo saque bendición para mi vida, que encuentre bendición para mí en las reuniones, en los cultos, en las enseñanzas. Siempre hay que aprender. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Y algo importantísimo. Inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué más dice? 3 palabras. Y para cumplirla. Y para cumplirla. Sí, amén. Dios quiere que la cumplas, que la vivas, que la pongas en práctica. Amén. En tu vida. Pero además de eso, dice la palabra del Señor. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, nos formamos para servir. Nos formamos para enseñar. Nos formamos para ser de bendición. ¿Qué nos forma Dios a través de la palabra? Hay que dedicar tiempo a la palabra. El verso 13 dice, en tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y ya luego lo que sigue le está hablando de ocuparse
en base a ese conocimiento que he adquirido, en exhortar, ¿y qué más? Dice, y enseñar. ¿Cuál es la idea? Yo me instruyo, me formo para aconsejar, para ayudar a otros, para enseñar a otros. Debiendo ser ya maestros, decía Hebreos, ¿verdad? Sí. No deje que el tiempo pase por usted sin que haya ganancia espiritual. No deje que su vida espiritual pase sin ser útil en las manos de Dios, por favor. Porque alguien dirá, no, yo paso desapercibido. Hay muchos que enseñan y otros que sirven, yo paso desapercibido. Ante el ojo santo y bendito de Dios, usted no pasa desapercibido. Y lo que es más peor, él lleva los datos. Él lleva los datos. ¿Y para qué Dios lleva datos? Para el día del tribunal de Cristo. Y los libros serán abiertos y cada uno recibirá según lo que haya hecho. Vamos a 2 Corintios 5:10, por favor. ¿Lo tienen? Dice la palabra, porque es necesario, después del arrebatamiento, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero no cerremos ahí, sigue el 11, porque el 11 dice, ahí veces el pastor dice, hay dos personas que saben exactamente cómo es usted, cómo vive, cómo hace, uno es Dios y el otro usted, y a ambos no se pueden engañar. Y dice el verso 11, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y mire la observación que dije. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Oye, Dios lo sabe todo, cómo estamos siendo, pero a veces nosotros no nos damos por apercibidos de nuestra realidad, ¿verdad? Y entonces no dejemos pasar el tiempo y la vida. Servir a Dios es un inmensísimo honor que nadie merece. Y servir al pueblo de Dios es un inmensísimo honor, pues son los redimidos del Cordero, los escogidos de Dios, aquellos por los cuales Cristo muy pronto vendrá. Y qué lindo es saber que yo pude servir en medio del pueblo de Dios. ¿Está oyendo? Sé que habrán circunstancias que atentarán contra la motivación, el servicio, pero debe haber tal convicción y fortaleza espiritual que yo pueda saltarme los obstáculos y las trabas que van a aparecer en el camino y nunca perder de perspectiva de que soy un servidor del Dios Altísimo. Y eso está por encima de cualquier cosa que aparezca en el camino. Y nadie debe dejar que ninguna cosa le robe la bendición de servir a Dios y servir a su pueblo. Vámonos a Hebreos 7. Vámonos a Hebreos 6:10. Dije que Dios lleva las cuentas. He dicho otras veces, tal vez lo que usted hace, otros lo menosprecian, lo subestiman. Tal vez nadie lo toma en cuenta.
Inclusive tal vez se burlan, porque hay de todo en la viña del Señor, dice ese dicho. Pero Dios lleva la cuenta. Dios no es como los hombres. Dios está anotando aquel movimiento de amor de su corazón en favor de su obra. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aún de la vida del servicio del creyente a Dios entre los santos. Y debemos gozarnos en servir a Dios en medio de su pueblo. Y nada nos debe robar esa bendición. Y si algo golpea duro, usted tiene el poder de la oración. Allá dice Isaías 40, los jóvenes flaquean y caen, pero el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Amén. Y al 43:10 el Señor le dice, no temas, yo te ayudo. No estás solo. Siga adelante, motivado, sirviendo al Señor. Y si alguien fuera ingrato y malo, después que usted le sirvió, ignore eso, perdone eso y siga adelante sirviendo. Y si tiene que servirle al mismo, sírvale con amor. Hágalo, por favor. Así es que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y hay una motivación en el verso 11 y 12. O asumimos la motivación o nos hacemos perezosos. Dice el verso 11, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál es la idea? Siga gozoso sirviéndole al Señor hasta que usted se muera o Cristo venga por usted. ¿Está oyendo? Allá dice también 1 Corintios 15:58, otra motivación. Si alguien deja de servirle al Señor, escúcheme lo que le voy a decir. El que se sale con la suya es el enemigo. Porque el enemigo no quiere que usted le sirva a Dios. Y si el enemigo logró sentarlo, el enemigo se salió con la suya. Nadie debe permitirse ese chance. Dios es todopoderoso para llevarnos adelante. Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos, amados, estad firmes. 1, 2, constantes. 3, creciendo en la obra del Señor siempre. Y 4, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez aquí no veamos, pero le aseguro que en la gloria lo veremos. Y cuán lindo y maravilloso será escuchar del Señor. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow, de los labios de Jesucristo, aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, aquel que viene a llevarnos a su presencia, oír en el tribunal de Cristo esas palabras. Eso es maravilloso. Dice Hebreos 6:13, 6:12, 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Apóyese en la venida de Cristo, por favor. Verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos,
Qué terrible con los creyentes perezosos. Allá, Proverbios 6 habla de la hormiga. Ve la hormiga, oh perezoso, le dice. Nadie por pereza debería quedarse en su casa cuando hay culto aquí. Nadie por pereza debería dejar de doblar sus rodillas delante de Dios. Nadie por pereza debería dejar de leer la palabra. Nadie por pereza debería dejar de servir al Señor. Nadie por pereza debería dejar de testificar de Cristo. Cuídese de las excusas, porque muchas veces las excusas son mentiras camufladas. La única excusa valedera que usted tiene es aquella que es justificable delante de Dios. Óigame eso, delante de Dios. Entre nosotros nos excusamos y ok, ya salí bien librado, pero ¿cómo quedó la cosa arriba? Delante de Dios no hay excusa. Recuerdo cuando estaba en el instituto, hace, ya no sé, ya perdí la cuenta, como 36, 37, 36, 37 años. Y un día hicieron una motivación para que no dejáramos de ir a las lecciones, al instituto, a seguir formándonos. Y decía, solo que estés enfermo. Pero después el motivante repone y dice, no, ni aún estando enfermo, dice, porque sería maravilloso que si usted le toca irse, el Señor lo encuentre preparándose. Wow, y eso me marcó. ¿Sí? Porque no hay excusa. Dice el verso número 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es que ocupémonos, hermanos, no solo en instruirnos en la palabra, sino en ayudar a otros. Hay muchos que tienen muchas necesidades espirituales. Necesitamos visitadores, consejeros, discipuladores, predicadores, maestros de escuela dominical. Necesitamos formarnos en la palabra. Ella es la que nos puede capacitar. Recuerdo una escritura por su objetivo. Dice 2 Timoteo 3:17. El 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17, a donde quiero llegar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso Dios nos da la palabra, para prepararnos para toda buena obra. ¿Cuál es la idea? Prepararnos para servir. Dice el verso número 12, no descuides el don que hay en ti. Dios dio dones, dio talentos. ¿Cuál es el suyo, hermano? Míreme. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su talento? ¿A dónde lo tiene? Enterrado, escondido. Está perdiendo una gloriosa oportunidad de poner ese don al servicio del Señor, al servicio de la obra. Las excusas no cuentan, no valen. Aquí está hablando a Timoteo, pero ¿acaso Timoteo era el único que tenía dones? ¿El pastor es el único que tiene dones? No. Dios le dio un don a usted. Algunos tienen muchos, pero escúcheme esto. Dice el Señor, al que más tiene, más se le demandará. Hay uno que tiene un solo don. No le podemos pedir más de lo que puede hacer a través de ese don. Pero el que tiene 5,
Hay hermanos que son multiuso, muy capaces, muy útiles, de mucha bendición. Hermano, usted tiene dones, póngalos al servicio del Señor. Yo sé que otro puede hacer las cosas mejor que usted, pero el que quiere ver Dios sirviendo es a usted. ¿Está oyendo? Es a usted. Y si usted no le sirve al Señor, se falla a usted mismo, le falla a Dios. Y desde luego le falla a la iglesia, al Señor. Entonces ahí se está exhortando a Timoteo a que no descuide el don que hay en él, pero dice también, 1 Pedro capítulo 4, verso 10, ya no le habla a Timoteo, nos habla a todos nosotros. 1 Timoteo 4:10 dice, cada uno, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los redimidos, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Está oyendo? A Timoteo, porque tenía una función específica allí en una carta pastoral, pero aquí a toda la iglesia. Pregúntese usted, ¿en qué pudiera yo servir al Señor? ¿En qué podría yo servir al Señor? Y si en esa pregunta no encuentra nada en que puede servir al Señor, el pastor ha venido dando un consejo ya de mucho tiempo. Si ves a un hermano sirviendo, póngase a la par de él y a la par de él aprende y de repente Dios lo forma. Me llama la atención que Moisés era servidor de Dios, pero Josué era servidor de Moisés. Y ahí se formó. Y jamás imaginó Josué los planes de Dios para él. ¿Está oyendo? Y murió Moisés, ¿y a quién llamó Dios? ¿A quién le confió la obra? A Josué. No hay excusa para no servir. Hay que descubrir ese don, ese talento. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Dice el verso 15, quiero salir de esto, hermano, hoy, si Dios lo permite. Dice el verso 10, ocúpate de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De todo lo que viene hablando el texto. Amén. Ocúpese en ello. ¿Qué cosas podemos citar? Ejercítese para la piedad. No entre en el juego de las fábulas y discusiones sin sentido. ¿Está oyendo? No deje que las cosas temporales le absorban y lo anulen. Sé ejemplo. Nadie le menosprecie como creyente. No importa si es joven o viejo. Muestre la obra de Dios en su vida. Sea un ejemplo a los demás. Ocúpese en la lectura de la palabra. Ocúpese ayudando a otros. No descuide el don que hay en ti. Ocúpate de estas cosas, dice el texto, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿Cuál es la idea? Si usted aprovecha todas estas cosas y las pone en práctica, el aprovechamiento espiritual que usted ha tenido va a ser manifiesto a todos dentro de la obra del Señor. Hay creyentes que se ve, que crecen, que se desarrollan, que tienen un corazón para Dios 24/7, qué sé yo, dedicados al evangelismo y cosas como esas son evidentes a la congregación.
Y finalmente dice el texto, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque viene hablando de la apostasía. Después de hablarnos de la apostasía, hay toda una motivación de valor espiritual para todos los creyentes, para todos los siervos. No hay que aflojar. Mientras Cristo no venga, tenemos que seguir adelante, creciéndonos. Hay que seguir creciendo. No deje que la presunción le impida seguir creciendo. Los pastores tenemos el desafío de seguir creciendo, porque si los pastores nos estancamos, se estanca la iglesia. Tenemos que tener nuevas enseñanzas, frescas enseñanzas continuamente. Porque es la manera en que la iglesia va a crecer. Ten cuidado de ti mismo. Cuídese usted. ¿De qué cosas? De la apostasía. De las cosas que no edifican, que no bendicen. Cuídese de eso. Dice la palabra. Persiste en ello. ¿En qué? En todo lo que se viene enseñando. Pues haciendo esto, y allí hay un texto que en el emocionalismo es tergiversado. Y el texto dice, te salvarás a ti mismo. La salvación no es por obra, yo no me puedo salvar, nadie se puede comprar la salvación, nadie puede hacer nada por su salvación. La salvación es por gracia en la perfecta y suficiente obra de Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué se va a salvar? De las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. De eso se va a salvar. Y no solo el siervo de Dios debe protegerse en ese sentido, sino también, dice la palabra del Señor en el texto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pues no va a haber falsas doctrinas ni falsas enseñanzas en el púlpito. Y se protege el siervo de Dios y se protege la congregación. Ese texto no habla de salvación o vida eterna, habla de salvación de falsas doctrinas, de apostasía, de engaños, de materialismos y de cosas como esa. Que el Dios Altísimo me lo siga bendiciendo. Gracias.